Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, amada familia. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este precioso mes de septiembre, un mes donde tenemos actividades muy variadas, donde tenemos predicadores también, distintos predicadores y desarrollando diferentes temas. Damos gracias a Dios por este momento, así es que les saludamos, les bendecimos ahí donde ustedes se encuentran en sus hogares. Voy a pedirles que tengamos un momento de oración para que el Señor nos dirija en todo. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres digno. Recibe todo honor, toda gloria, toda la alabanza es tuya. Queremos interceder, Señor, por todo el programa de este mes, por los diferentes ministerios, Señor. También te pedimos, Padre Santo, por la salud, los hermanos, la salud que en las misiones también, con los hermanos en las misiones, con los hermanos en la congregación. Que tú les ayudes y que tu mano santa y poderosa sea sobre cada uno de ellos, Señor, sanándoles, restaurándoles conforme tú lo quieras. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes, mis hermanos. Este es un excelente mes, el mes de septiembre. Decimos que celebramos lo que es el Día del Niño. Tenemos la independencia, también la celebración del Día de la Biblia. Es un mes donde nosotros podemos estar glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un hermoso culto a cargo de nuestro hermano Harold Segura, hablando sobre el tema también de lo que son los niños. Vamos a tener distintas predicaciones. Así es que, hermanos, pedimos a Dios que nos dirija en todo. No olvidemos que somos una iglesia familiar, así es que tenemos también la cena del Señor, hermanos. Así es que, hermanos, no se les olvide orar por los hermanos que están pasándola mal en nuestras misiones, en la iglesia. Orar también por nosotros los pastores, orar por las finanzas de la iglesia y también estar orando por cada uno de los ministerios, por el liderazgo. Un abrazo a la distancia y que el Señor les bendiga abundantemente. Bendiciones, hermanos. Está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Sobre la tempestad.
regresará. En su presencia voy a estar. Sin marcharte Él vendré, justificado por la fe. Bueno, una alegría compartir con la iglesia la celebración dominical, el estudio de la palabra de Dios y ahora de esta manera virtual nuestras alabanzas, nuestra esperanza. Para eso estamos, para celebrar la fe, ya sea que podamos reunirnos en nuestro templo o que sigamos haciéndolo desde nuestras casas hasta cuando así nos indiquen. Me alegra muchísimo saludarles. Les envío un gran abrazo, mis mejores deseos, que el Señor les bendiga, les acompañe, nos siga dando mucha fortaleza, paciencia y sabiduría para vivir de manera cristiana este tiempo tan desafiante. Hoy, para la meditación bíblica, vamos a leer un texto muy conocido para todos nosotros, como es el texto de Marcos capítulo 10, versículos del 10 al 13, donde Jesús regaña a sus discípulos porque cuando unos niños y niñas quisieron acercarse a Él, los discípulos no querían. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y por qué vamos a hablar de ese texto? Porque, bueno, ya se acerca la celebración del Día del Niño y la Niña en Costa Rica y acabamos de celebrar también ahora en agosto un año más de la Convención de los Derechos del Niño. Yo tuve el gran privilegio de estar en la participación y tener, por cierto, algunas palabras desde la fe para el Patronato Nacional de la Infancia, para Pan y Amor y otras organizaciones nacionales que estaban participando, UNICEF y otros más. Pues bueno, estos son meses de la niñez y por eso vamos a leer ese texto que les anuncié. Voy a leerlo. Escuchen el texto del Marcos capítulo 10, del 13 al 16, no del 10 al 13, sino del 13 al 16. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase. Vamos imaginándonos lo que está pasando en aquel momento. Jesús está enseñando, Jesús está recorriendo las poblaciones, los lugares donde Él enseñaba, sanaba, polemizaba con los fariseos y en una de esas caminatas
hay personas que traen los niños y las niñas para que Jesús los bendiga, porque era una costumbre judía que cuando un maestro de Israel estaba por allí cerca, llevaban los niños y las niñas para que pusiera las manos y les diera una bendición. Eso está pasando aquí. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mire el contraste. La gente trae a los niños, los discípulos los reprenden. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, sigue diciendo Jesús, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Un texto muy, muy breve, muy preciso y muy profundo. Entonces, yo he traído aquí unos juguetitos para que aprendamos jugando. Vamos a representar cada uno de los personajes. Cuando es adulto, le ponemos este grande. Cuando es niño, le ponemos este pequeñito. Entonces vamos a representar aquí sobre la mesa lo que estaba pasando en ese texto. Jesús va recorriendo los lugares que él acostumbraba. Entonces, personaje del texto, Jesús. Vamos a poner a Jesús aquí. Vamos a ponerle uno más para que se destaque. Jesús. ¿Qué otro personaje encontramos allí? Los que traen los niños. Algunas Biblias dicen que eran papás, no mamás. Es probable, eso depende del texto o de la versión que uno esté leyendo. Como les digo, algunos opinan que eran papás. Interesante porque si la educación religiosa generalmente se asignaba a las mamás, interesante que aquí se mencione papás. Bueno, papás o mamás, vamos a representarlos aquí. Entonces estos son papás y mamás. Pongamos papás y mamás. Traían unos niños. Bueno, entonces miren el tamaño. Ahí van los niños. Miren el lugar donde estoy poniendo cada personaje, porque van a notar que a medida que avanza el pasaje, el lugar de los personajes va cambiando. Vamos a poner ahora los otros personajes. Papás, mamás, niños, niñas. Jesús, los discípulos. Entonces los discípulos, vamos a poner estos tres. Vamos a poner esos tres. ¿Quiénes más faltaría allí? Me imagino yo, seguramente se imaginan ustedes que había gente, porque siempre que Jesús daba sus enseñanzas, hacía los milagros, pues había gente alrededor y a veces mucha gente. Entonces vamos a poner acá la gente. Estos dos van a ser la gente, que no son papás o mamás, no son niños, no son Jesús, no son discípulos. Vamos a poner en discípulos uno más, porque me sobró acá, y unos niños más. Miren cómo comienza el pasaje. Miren cómo comienza el pasaje. La gente, pongámosla acá. ¿Quiénes están cerca de Jesús? Los discípulos. ¿Quiénes intentan estar cerca? Los niños. Vamos a ver qué pasa ahora. El pasaje dice que cuando fueron a acercar a los niños, aparecen los discípulos. Y los discípulos se ponen en medio para impedir que los niños se acerquen. Ahora los discípulos están más cerca de Jesús. ¿Ven la importancia de tener los juguetes? Claro, ellos están ahora más cerca de Jesús porque quizá están tratando de defenderlo. Ellos piensan que los niños vienen a entorpecer la misión de Jesús. Ellos están protegiendo a Jesús. Bueno, vamos a ver cómo avanza el pasaje.
Jesús se indigna. Atención aquí, es primera vez en los evangelios que dice que Jesús se indigna contra los discípulos y la única que se indigna en público. En público, porque mire, aquí hay público, aquí hay público. Se indigna y da una orden, vamos a llamarla una orden, que los hace a ellos retirarse. ¿Y quiénes se acercan ahora? Dejad que los niños vengan a mí. Ahora mire quiénes están cerca. Ve que el pasaje lo teníamos distinto, ¿no? Ahora los discípulos, piensen por un momento cómo se sentirían. Si a uno en público el Maestro Jesús se molesta con uno queriendo hacerle un favor, uno no se va a sentir bien. Entonces aquí podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo se siente cada personaje mientras el texto va transcurriendo? ¿Cómo se sienten ahora papá y mamá? ¿Cómo se sienten los niños? Porque dice que Jesús pone sus manos sobre ellos, los bendice. Noten que hay un cambio significativo en el espacio que estamos representando aquí. Es decir, el pasaje termina muy diferente a como inició en cuanto al espacio. Y a mí me gusta hacer este ejercicio porque pocas veces tenemos oportunidad para ver el espacio geográfico de los textos. Lo que llaman los profesores la espacialidad. El espacio es muy importante para entender cómo se mueven los personajes y al final cuál es la lección central. Estos que son los que están cerca terminan apenados, avergonzados. ¿Cómo terminarían los niños? Pues felices, yo me imagino gritando, saltando, dejándose abrazar, abrazando. ¿Y cómo terminarían papá y mamá? Bueno, felices también. Los que estaban cerca terminan lejos, los que estaban lejos terminan cerca. Bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Qué tiene que enseñarnos ese texto a la primera iglesia bautista de desamparados y qué tiene que enseñarnos a cristianos y cristianas en general respecto de la niñez? Yo me voy a dedicar estos minutos a ofrecer algunas sugerencias, algunas enseñanzas que pueden ayudarnos mucho en nuestra posición como cristianos, nuestro compromiso cristiano frente a la niñez. Bueno, lo primero que uno puede decir es, ese texto nos enseña a quienes se dirige privilegiadamente el Evangelio. Comencemos por allí. Para los discípulos, ¿quiénes son los privilegiados del Evangelio? ¿A quiénes se dirige preferencialmente el Evangelio? Bueno, el Evangelio es para los adultos. El Evangelio es para los adultos porque los adultos se supone que son personas serias. Además que tienen recursos financieros. Además que tienen influencia social. Además que son los que necesitan estar cerca de Jesús porque son las personas que más dificultades y problemas tienen en la vida. Entonces, miren el cambio, porque los discípulos piensan que el Evangelio privilegiadamente tiene que dirigirse a los que ya son privilegiados en la sociedad. Pero eso piensan los discípulos. Ahora veamos lo que piensa Jesús. Jesús opina que no. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay un cambio allí muy grande y yo agregaría muy brusco entre lo que piensa Jesús y lo que piensan los discípulos. Yo creo que esto es muy importante pensarlo, sobre todo en este tiempo de pandemia, porque la pandemia ha sacado a la luz las formas como la sociedad siempre se había organizado y no lo habíamos notado. Digámoslo entre comillas, no lo habíamos notado. Que en esta sociedad hay unos privilegiados. Tienen ciertas concesiones que no tienen los otros. Y sobre todo la pandemia nos está mostrando que hay unos que se quedaron atrás. ¿Sí? Los que se quedan atrás en una pandemia son
niños, niñas, mire qué poco se habla de ellos. Por cierto, como estamos celebrando el mes del niño y la niña, pues es importante hablar de niño y niña, pero también hay que agregar algo. Cuando Jesús habla de niño y niña, está hablando de todas aquellas personas que en la sociedad son tratadas como pequeñas. Se refiere en general a la pequeñez. ¿Cuáles son los pequeños del mundo? Niños, niñas, ancianos. ¿Cómo les está yendo de mal en la pandemia? Enfermos, personas extranjeras, migrantes. ¿A eso se refiere Jesús? Con las personas pequeñas que, según los discípulos, no son el objetivo principal del Evangelio. Pero para Jesús, no solamente son el objetivo principal en cuanto a evangelización, sino que tienen mucho que decirnos a la sociedad y a la iglesia. Entonces yo encuentro allí una primera lección para la iglesia en particular y para la sociedad en general. Tenemos que volver los ojos hacia aquellos que generalmente se quedan atrás, se quedan al margen. No tienen los primeros lugares en las primeras páginas de la prensa, pero que sufren tanto o más como sufren los grandes. Por ejemplo, en el caso de la pandemia y el confinamiento, ¿cómo ha subido la estadística de abuso sexual a niños y niñas en sus propias casas durante el tiempo de confinamiento? En toda América Latina, las estadísticas de violencia intrafamiliar, de abuso y de otro tipo de sufrimientos que se dan dentro de las casas, pero que se dan en silencio, están sucediendo cada vez más. Entonces ese texto nos recuerda en este mes de los niños y las niñas que un sujeto, unas personas de interés privilegiado para la iglesia, preferencial, tendrían que ser las personas pequeñas en general, las personas que por lo general también la pasan peor y más durante una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora. Vamos a hacernos otra pregunta. Según ese pasaje, ¿cuáles son los modelos del reino? Ya no solamente cuáles son los personajes privilegiados, sino ahora ¿quiénes ofrecen un modelo de lo que es el reino de Dios? Bueno, otra vez volvamos a hacer el ejercicio. Según los discípulos, ¿quién es el modelo? ¿Cuál es el ejemplo del reino? Esa pregunta a los discípulos no fue fácil respondérsela. No lograban entenderla. A pesar de que el reino de Dios era el tema principal de Jesús. El tema principal de Jesús no fue la iglesia. Miren cuántas veces habló Jesús de la iglesia, muy pocas. 2, máximo 3. Pero pregúntense en los evangelios cuántas veces habló Jesús del reino de Dios. Muchas. Yo creo que en parte era porque el reino era el tema principal de Jesús. El tema principal de Jesús era el Padre, hacer la voluntad del Padre, y el reino, que su reino ya había llegado. Venga a nosotros tu reino. El reino es parecido a un hombre que, y todas las parábolas tratando de explicarles a estos cómo era el reino, cuáles eran los ejemplos del reino. Y les decía, yo creo que Jesús habló tanto del reino porque a estos les era difícil entender. Entonces, una parábola, después otra parábola, porque no lograban entender, y otra parábola, y muchas parábolas se dan porque pienso que a los discípulos no les fue fácil captar qué significaba el reino. Han pasado 20 siglos, 21 siglos, y todavía seguimos preguntándonos de qué se trata el reino de Dios. Jesús como no lo definió, Jesús no definió el reino. Jesús solamente dio ejemplos. El reino es semejante a. Jesús lo que hizo fue darnos ejemplos sobre el reino y además demostrarnos con su vida cómo es que el reino de Dios se vive y opera. El reino de Dios es la voluntad de Dios para toda su creación. Es decir, donde se cumple la voluntad de Dios, allí el reino de Dios está haciendo una presencia.
Bueno, pero ¿quiénes son el modelo de ese reino? ¿Quiénes son los modelos? Si uno le hubiera preguntado quién es el modelo de reino a un discípulo, hubiera dicho Jesús, aunque no lo entendemos. Él nos ha explicado muchas veces y lo hemos visto a Él enseñar, predicar, sanar, pero no logramos, pero creemos que Él es el modelo, sí. Pero Jesús dice, además hay otro modelo privilegiado. Los niños son modelo del reino. Porque veamos otra vez el texto, porque el texto es muy contundente en afirmar que en la niñez hay un modelo del reino, que los niños nos ejemplifican qué significa el reino. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. Pero miren lo que dice. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, la niñez termina siendo modelo de ese reino. Bueno, aquí voy a hacer un alto y voy a mencionar algo. ¿Qué está diciendo Jesús con que la niñez es el modelo del reino? Que tenemos que ser como niños. Pero a veces nos confundimos, entonces la gente dice, sí, lo que Jesús quiso decir es que tenemos que ser inocentes, cándidos, ignorantes, sencillos, juguetones. Bueno, podría ser, pero depende también el niño. Ya hoy quedan pocos inocentes. Hoy quedan muy pocos cándidos. Hoy cada vez menos el niño es ignorante. A veces el niño tiene que enseñarle a la abuelita o al abuelito cómo es que se prende Zoom y cómo se usa el WhatsApp. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Hay muchas formas de explicar eso. Yo voy a mencionar solamente una. Que para intentar transformar este mundo, porque el reino implica transformación, así como estamos, no vivimos a plenitud del reino. Con tanta injusticia, con tanta corrupción, con tanta violencia, ¿ahí reina Dios? No, donde hay injusticia no reina Dios, donde hay corrupción no reina Dios, donde hay violencia no reina Dios. ¿Dónde reinaría Dios? Donde hay paz, donde hay transparencia y honestidad, donde hay justicia. Bueno, entonces allí viene mi forma de entender esto. Este mundo está como está por culpa de ¿quiénes? No de estos pequeñitos. Este mundo está como está porque los que han organizado este mundo son los grandes. ¿Ve? Entonces Jesús dice, si el mundo organizado por estos está como está, ahí estaba Herodes, ahí estaba Pilato, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos, ahí estaban los herodianos, ahí estaban los discípulos, con un gesto que era antirreino, rechazando a los niños. Si el mundo está como está, es por estos. Por lo tanto, intentar cambiar el mundo con los que han creado el desorden, hay que buscar nuevas maneras de ser. Entonces Jesús dice, el reino hay que buscarlo por los que no han tenido hasta ahora oportunidad de dar su palabra. Estos que se quedan al margen son la esperanza de un nuevo mundo. Entonces Jesús dice, los samaritanos, no los judíos, los enfermos, no los sanos son los que han estado siempre. Esta gente pequeña tiene una idea del mundo distinta. ¿Podríamos organizar el mundo a partir de estos? Sí. ¿Qué significa? Entonces nombremos como candidato un niño de la iglesia. Porque ese niño va a tener la solución. No es eso lo que quiere decir Jesús. Lo que quiere decir Jesús es que quien vaya al poder, quien tenga algún espacio de transformación, piensa en estos, porque pensando en los que nadie ha pensado hasta ahora, tendríamos un mundo distinto. Entonces el reino se modela por los que han estado fuera. Por eso el interés de Jesús en las mujeres que estaban por fuera de aquella sociedad. Por los que sufrían violencia, él mismo la sufrió. Por los enfermos,
por los pecadores que eran marginados, los leprosos, es decir, esos en los que el mundo no tiene sus ojos. Si pusiéramos más atención en Costa Rica a los indígenas, a los afrodescendientes, a las mujeres, a los migrantes, a los enfermos, a los ancianos, a los niños y a las niñas, ¿qué posibilidad tendríamos de que hubiera una sociedad mejor organizada y más justa? En todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Pero en estos casi nadie piensa. Ni la iglesia, porque tampoco a veces la iglesia piensa en ellos, ¿cierto? Los discípulos, ni la sociedad. Entonces Jesús dice, yo traigo una propuesta de reino. Y esa propuesta de reino significa, pensemos en los que nadie ha pensado. Porque si lo hacemos allí, tenemos la posibilidad de transformar este mundo y que podamos decir, venga a nosotros tu reino, que los que nunca han tenido parte la tengan. Para que haya un mundo de justicia, de bienestar, de solidaridad, de paz en medio de tanta violencia. Y Jesús dice, tenemos que mirar el mundo desde acá. Eso de hacerse como niño significa tener la perspectiva del niño. Es decir, es hacer el esfuerzo de pensar ser una sociedad que mira con los ojos de los que no tienen poder. Porque en esos hay posibilidad de reino. Pero si nosotros en este momento decimos, ¿cómo vamos a salir adelante en medio de esta crisis? Entonces en Colombia dicen, salvando las empresas de aviación. No, salvando los bancos. Claro, nosotros salvamos lo más visible de la sociedad. Pero ¿dónde se quedan los indígenas? Los niños. ¿Es eso lo que considero yo está incluido dentro de la enseñanza de Jesús? Mirando a los que no hemos mirado, tenemos posibilidad de organizarnos todos de una misma manera y que Dios allí reine. Y termino, me quedan pocos minutos. ¿A quiénes se dirige el Evangelio? A los que generalmente quedan por fuera. ¿Quiénes lo modelan? Esos mismos. Y voy a terminar con uno más. ¿Cuáles son las causas que el Evangelio debe defender hoy? Bueno, esa me interesa mucho porque en la distribución de espacios que teníamos al comienzo, los discípulos, ¿a quién quieren defender? A Jesús. ¿Cuál es la causa que el Evangelio debe defender hoy? Entonces la gente dice a Jesús, la sana doctrina. ¿Cómo viven los más marginados? No importa, porque a quien hay que defender es Jesús. Entonces decimos, ¿qué hay que defender de Jesús? ¿Qué es Dios? Entonces terminamos haciendo la defensa de una doctrina. Y es importante la defensa de la sana doctrina. Pero es que el Evangelio se vive defendiendo a aquellos a quienes Jesús defiende. ¿Ven? Entonces vamos a verlo de una manera espacial. Estos quieren defender a Jesús. Jesús los pone aparte y le dice a estos, acérquense. Porque a quien hay que defender no es a mí, sino a quienes a mí me interesa. Por eso valdría que en el mes de la niñez nosotros nos preguntemos qué sectores de la sociedad son los que más le interesan a Jesús. Y en la pandemia. Y yo pienso que a Jesús le interesa todo ser humano, pero en especial tiene preocupación por quienes peor la pasan en un momento así, los más vulnerables. Si defendemos a los más vulnerables, estamos defendiendo la causa de Jesús. Defender la causa de Jesús es tratar de hacer lo que Jesús hacía. Defender a quienes Jesús defendía. Privilegiar a quienes Jesús privilegiaba. Y acercar a Jesús, ahí hay un sentido de evangelización también, a los que se están quedando por fuera. En este mes de la niñez creo que ese texto puede ayudarnos mucho a reconsiderar cuál es el lugar de nuestra iglesia y de las iglesias en general en medio de esta pandemia.
que podamos recordar lo que aquí hemos recreado de ese pasaje. Para Jesús, la niñez tiene un papel preponderante en su ministerio. Pensemos en este mes en la niñez de Costa Rica. La niñez de Costa Rica comparativamente ha sido privilegiada frente a otros países. Pero las condiciones sociales se están deteriorando cada vez más. En todos los países y también en Costa Rica. Pensemos en la niñez y oremos por la niñez en este mes. Niñez que sufre violencia, niñez que no tiene 3 comidas al día, niñez que se queda por fuera de los nuevos modelos de educación porque no tienen acceso a la tecnología, niñez indígena, niñez afrodescendiente, niñez migrante, en esos barrios allá muy distantes que nunca visitamos. Eso les interesa a Jesús. De tal manera que cuando pensemos en la niñez no pensemos solamente en la escuela dominical, que es importante, sino que pensemos en la niñez, los que están siendo aún distanciados por parte de los discípulos, pero que quieren estar cerca de Jesús. Pensemos también en quienes nos modelan la causa del reino de Dios. Pensemos cómo hemos organizado la sociedad. Pensemos quiénes han estado siempre frente al mando y al control de una sociedad. ¿En quiénes han pensado? Y pidámosle al Señor, tanto que la presidencia actual como la presidencia que viene tengan una sensibilidad social para saber responder a este momento, pensando en los que nadie piensa. Y la última que dijimos, que nosotros como iglesia, y las iglesias, porque aquí hay personas de otras iglesias a quienes saludamos y enviamos una bendición para sus pastores y para mi suegra nos está viendo, para todos ustedes, pues para los que nos están viendo, que podamos recordar que hemos sido llamados a defender a Jesús, sí, pero sobre todo a quienes Jesús defiende. Pregúntese en este mes de la niñez, si Jesús defendía a la niñez, ¿a quiénes más defendía y cómo nosotros en nuestro ministerio educativo, en nuestro ministerio de alabanza, en nuestro ministerio lógicamente social, en todo nuestro ministerio podemos pensar en esas causas de Jesús y ser una iglesia no solamente grande, sino una iglesia relevante e importante, que sepa jugar su rol en este momento de tanta crisis? Que el Señor nos ayude. Saludos para las niñas, los niños que nos han visto. Espero que hayan podido ver los movimientos con los juguetitos. Que Dios les bendiga, que crezcan con la paz y la bendición del Señor. Que el Señor a papás y mamás nos dé mucha sabiduría. Abuelas, abuelos, cuidadores. Que la paz del Señor nos abrace en este mes de la niñez y que podamos aspirar a ser como niños y niñas, porque de los tales es el reino de los cielos. Bendiciones. Buscando hermanos perdidos. Hoy es el turno de buscarlos en el condominio Almas, que es un lugar donde nuestra iglesia tiene casa de Dios. Estamos muy felices de saludar hermanos que llevamos tiempo sin ver, así que acompáñenme a buscarlos. Ok, estamos llegando a la casa de doña Sadie, que es una de las personas que nunca faltaba a un culto, pero que ahora posiblemente lleva mucho sin ver. Vamos a ver. Hola, doña Sadie. ¿Cómo está? Bien, qué gusto verle. ¿Cómo está usted? Pues bien, gracias al Señor. Aquí, Sí. aquí es pura vida. ¿Se ha cuidado mucho?
Ah, sí, bastante me Ah, cuido. bueno, sí, qué bueno. Doña Cindy, le traemos algo para el cafecito, Ah, bueno, para que muchísimas lo gracias, le disfrute. agradezco mucho. para que no tenga que salir a hacer mandados, que nosotros le traemos para el cafecito. Ah, bueno, muchas gracias. Deseando que esté muy bien. No sé si usted quisiera decirle algo a los hermanos de la iglesia, saludarlos. Pues sí, mandarles un saludo, siempre estamos pendientes, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí cuando, ¿verdad? Cuando el Señor lo permita, pues vamos a estar allá porque la verdad hace bastante falta, ¿verdad? No es igual nunca, ¿verdad? Verlo así, sino que personalmente, aunque ya no nos abrazamos, ahora ya yo me acostumbré a Ah, eso. sí. Ah, bueno, qué dicho. Pero sí, por lo menos volvernos a ver, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Qué Yo, bueno. al menos eso es lo que yo siempre que pues voy a la iglesia me disfruto bastante porque ya y es una manera de, ahora que no nos podemos reunir es cuando valoramos, ¿verdad? Claro que sí. Pero sí contenta, gracias al Señor. Bueno, los hermanos la recuerdan a usted como una hermana que nunca falta, ¿verdad? Así que cuando por fin podamos reunirnos otra vez, ahí la van a poder encontrar otra vez. Sí, claro, y Qué ahí bueno. vamos a estar, así que me alegro mucho de que hayan venido. Ah, bueno. Y ¿cómo se llama? Muy agradecida porque son cosas muy Ajá. bonitas. Y yo sé que hay hermanos que van a estar contentas de verla porque llevan semanas sin poder verla. A veces Nos han preguntado por usted, Han no crea. Muchas gracias. Así que saludos para todos, ¿verdad? Para todas y para todas. Gracias, doña Cindy. Gracias, doña Ceci, Así que gusto de verla. muchísimas gracias, que Dios la Hasta bendiga. luego. Ok, estamos preparados para matar dos pájaros de un tiro porque no más bien cerquita de doña Sadie vive Alicia, quien es otra hermana perdida, pero que estamos a punto de ir a saludar. Alicia, ¿cómo está? ¿Y usted? Ah, bueno, tiene un perro guardián usted que lo proteja. Ah, bueno, entonces me voy a echar un poco atrás, no voy a hacer que se enoje. ¿Cómo has estado, Alicia? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno verle. Hay hermanos que llevan días sin poder verle, entonces no sé si que usted quisiera saludarlos. De que se les extraña por la iglesia. Ahí yo estoy limpiando para que cuando regresen encuentren todo ordenado. Y espero que estén bien todos. Muchísimas gracias, Alicia, por cuidar de nuestra iglesia con tanto cariño, y yo sé que sí, que está muy bien cuidada en tus manos. Te traíamos algo para el café, solo para que decirle, tener una excusa de poder venir a saludarte, esperar que estés muy bien, y sí, pues esperamos de pronto poder vernos también. Y muchas gracias a ustedes porque toda la iglesia ha sido muy especial conmigo y con muchas personas de aquí, de este condominio, entonces yo les agradezco mucho. Gracias, Que Alicia. Dios nos bendiga y les multiplique 100% todo lo que ustedes hacen. Gracias. Amén. Gracias, Alicia, gusto de verla. Hasta luego. Estamos en Porvenir, vamos a ir a la casa de Suset a buscarla. Suset hace como un año empezó a ir a la iglesia, es muy fiel a la escuela dominical. Algunos tal vez recordarán que ella iba a la iglesia cuando era niña, hace muchísimos años, pero ahora regresó de adulta, entonces vamos a ir a saludarla. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Un Sí, poquillo de frío, te veo. sí. Sí, es que ya, de hecho, ya se empieza a poner bastante frío por aquí. Sí. Sí. No decía que pega mucho bien, entonces, mucho. Queríamos saludarla, traerle unas galletitas para el café. Ay, muchas gracias. Mi hijo se va a poner muy contento. Galletero. Sí. Para que disfruten, aprovechen y tomen cafecito. Y queríamos saber cómo ha estado. Bien, gracias a Dios. Ahí, bueno, siguiendo los devocionales. Ahora que estaba muy contenta, le estaba comentando a Roberto que estábamos muy contentos por eso, porque no teníamos, ¿verdad? Como esa herramienta para mantenerse, ¿verdad? Uno, entonces con los devocionales súper bien, y bueno, y ya el culto en línea y todo. Entonces ahí vamos, pero sí hemos estado bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Trabajando desde la casa. Trabajando desde la casa, con la bendición de poder estar con mi hijo. Ah, bueno. Es complicado, pero Sí, pero sí, así es bastante. Pero muy contenta, la verdad. Sí, bueno. al menos por ese lado sí lo veo positivo, que puedo estar con él. Qué bueno. Sí. ¿Y hay algo que le quiera decir a la iglesia? No, y un saludo a todos, espero que nos podamos ver pronto, ¿verdad? Que nos podamos congregar, pero por mientras ahí mantenernos firmes, ¿verdad? Con el devocional, leyendo la Biblia todos los días, y más bien muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y siempre estarnos visitando. Gracias. Eso es muy importante, uno se siente acompañado, ¿verdad? En toda esta situación. Entonces ahí un caluroso saludo a todos. Gracias. Eso es. Muchísimas gracias.